¿En qué consiste su fe o religión? Eh, bueno, en realidad yo no lo llamaría una religión, puesto que una religión se define como los intentos de los hombres o de los humanos por llegar a un Dios o al Dios que ellos preconciben en su mente y por medio de los medios que ellos imaginan o crean que son los adecuados para llegar a Dios. Por lo tanto, mi fe no está basada en una religión, sino que está basada en un hecho real, que es el Dios del cielo, no una religión de los hombres intentando buscar a Dios, sino el mismo Dios del cielo, descendiendo al cielo, bajando y mostrándose él mismo, su reino y quién es. Y un reino es algo muy distinto a una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios, el único validado por Dios como su Hijo, el cual trajo el reino de los cielos a la tierra y nuestra fe está basada en él. Él también abrió la puerta e hizo el sacrificio acorde para poder entrar en él. ¿Cómo cree que su fe es la verdadera y no las otras? Porque el mensaje que Jesucristo trajo, que era de su reino viniendo a la tierra, fue validado por Dios con muchos actos sobrenaturales, pero el mayor de todos y sobre el cual se basa la fe fue su resurrección de los muertos. Si pensamos, la resurrección de muertos es un hecho que, según la ciencia, es improbable, tiene probabilidad cero, es imposible que suceda. Por lo tanto, si logramos comprobar que eso realmente sucedió, estaríamos ante un hecho sobrenatural que confirmaría y validaría todo su testimonio, su mensaje y todo lo que él dijo. Eh, y es el único hombre que ha resucitado a los muertos. Y para mí uno de los ejemplos de ello es uno de sus seguidores llamado Pedro, que él murió por la causa, por defender y por testificar que Jesucristo había resucitado. Y uno de los argumentos en contra de esto dice que Pedro y con sus discípulos habían escondido el cuerpo de Jesús, por eso no se encontró. Pero una persona en su sano juicio que esconde un cuerpo y que sabe que lo que está enseñando y predicando una mentira, me parece muy improbable que haya llegado a morir y dar su vida por algo que él ya sabía que era mentira. Entiendo que uno dé la vida por algo que no sea verdad, creyendo que lo es, pero no entendería que alguien dé su vida sabiendo algo que es mentira. Por lo tanto, para mí, eso es uno de los tantas evidencias que no tendría todo el tiempo de escribir en este momento de por qué Jesucristo es verdadero y todo lo que él predicó, enseñó y testificó es real. ¿Cómo sabe que su Dios es el mismo de la Biblia? Bueno, al hacer un estudio minucioso de la Biblia, uno puede identificar en profundidad cuál es el propósito y el hilo conductor del autor de ese libro. Si bien es cierto, desde el punto de vista físico, quienes escribieron la Biblia fue hecho a través de hombres, pero uno puede identificar en toda la escritura que hay un solo hilo conductor, que hay una mente detrás, y lo cual sería imposible conectar a tantas generaciones y tantas personas. Estamos hablando de 66 libros más o menos, en una sola idea. Por lo tanto, cuando uno logra ver el mapa completo al estudiar desde Génesis a Apocalipsis y uno identifica el propósito de aquel que lo escribe, cuando uno puede ver esa mente y conectarse con ese propósito y con esa voluntad, entendido que propósito y voluntad es lo mismo, uno puede saber que está tratando con la misma persona. Más allá de los hechos de una persona, lo importante es saber por qué lo hizo, cuál fue su intención, cuál fue su propósito. Y cuando uno conoce al autor de la Biblia y puede conocer lo que está en su corazón, cuál fue su propósito, por qué usó a distintos hombres, por qué hizo lo que hizo, entonces uno puede entender la consumación de todo su plan en un solo hombre llamado Jesucristo. Por eso yo sé, a través de muchas experiencias personales, al entender qué es lo que Dios quiere de mí y al irlo haciendo, y al tener los mismos resultados que muchos hombres de la Biblia han tenido, yo puedo confirmar que mi Dios es el mismo de la Biblia, aunque no esté yo terminado ni completo, aunque tenga aún fallas, pero sé que voy bien encaminado si sigo ese Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que la pregunta tiene una falla en su planteamiento, puesto que la pregunta debe ser ¿quién? No qué es el Espíritu Santo. ¿Quién? Porque es una persona. Dios es un solo Dios que se manifiesta a través de tres personas, que es la plenitud de su persona. El Espíritu Santo, algunos le llaman la tercera persona de la Trinidad. Eso es una opinión, porque es tan importante como Dios el Padre y como Dios el Hijo.
a través de varios pasajes de la Escritura lo vemos trabajando en conjunto con Dios. Uno de esos ejemplos es el bautismo, cuando Jesucristo, Dios Hijo, está siendo bautizado por Juan el Bautista. Una voz del cielo, la voz de Dios Padre, sale diciendo que está complacido en su Hijo, y Dios el Espíritu Santo desciende en un simbolismo como paloma, manifestándose sobre Jesús. La importancia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es muy importante, porque fue Él quien inspiró, y la Biblia lo dice, a todos los escritores de la Biblia a escribir lo que escribieron. Por eso es la persona que representa a la mente de Dios, el corazón de Dios, y a diferencia de Dios Padre y Dios Hijo, que tienen un cuerpo, Él no tiene cuerpo, por lo tanto está presente en todo el universo y en todos los lados a la vez, y representaría la ilimitación, la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Ya. ¿Existe diferencia entre Dios, Jesús y Espíritu Santo? Existen diferencias. Dios es, como dije anteriormente, Dios es un solo Dios. Dios Padre decidió revelarse a sí mismo con ese nombre porque un padre es un progenitor, un origen, una fuente, un iniciador. Por lo tanto, de la persona o Dios Padre, que es la cabeza, nace todo. De Él nace Jesús. Por eso Jesús dijo, si me vieron a mí, vieron al Padre. Porque Él jamás se atribuyó gloria a sí mismo, siempre decía que lo que debía hacer al Padre. Él lo reconoció como su fuente, como su referente, y Él en todo lo que hacía buscaba que el nombre de su papá fuese enaltecido. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia? Dios Padre es el iniciador, la cabeza. Jesucristo es la manifestación encarnada en un hombre para los hombres. No olvidemos que Dios siempre quiso en el ser humano, desde que hizo a Adán y Eva, manifestar su misma imagen y naturaleza en el hombre. Por lo tanto, desde que ese plan fracasó, envió a Jesucristo para manifestarse Dios como un hombre y cuál es el prototipo de un hombre. Y el Espíritu Santo es invisible, pero está presente en todos lados a la vez, y es necesario porque si no Dios estaría limitado a un cuerpo. Ahora, este concepto no puede ser entendido sino por algo que la Biblia llama revelación de un misterio. Y un misterio no es más que un conocimiento, y no estamos hablando de algo misterioso, sino que es un propósito, una idea o lo que alguien pretende hacer, que lo tiene oculto de las demás personas. Y Dios tiene muchos misterios ocultos que no son difíciles de comprender, pero aquellos que tienen un corazón dispuesto, Dios puede abrirles y desbloquear información clasificada o desclasificar esta información para que una mente pueda entender algo de esta envergadura. ¿Cuál es el valor de la Escritura? Bueno, la Escritura es importante porque es un registro histórico de lo que Dios quiso que la humanidad supiera. Dios no puede ser limitado solo a lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, lo que está contenido en la Biblia, que es un libro bastante extenso, que toma toda una vida estudiar en profundidad, es la porción que el hombre necesita para conocer cuál es la relación de Dios con el hombre y qué es lo que Dios pretende con el hombre. Por eso es muy importante, porque el conocimiento de Dios también está representado en la luz. Las tinieblas también representan ignorancia. Entonces, donde no hay conocimiento, hay tinieblas. Entonces, este libro viene a llenar los espacios de tinieblas que hay en el mundo, donde Dios, el creador de la humanidad, quiere revelar su propósito para la humanidad. ¿Qué importancia tiene la Virgen María? ¿Por qué no la adoramos? La Virgen María se le conoce con ese nombre principalmente porque cuando dio a luz a Jesús o concibió a Jesús, ella estaba virgen. Sin embargo, un estudio no muy profundo de los evangelios del Nuevo Testamento nos revela que María después sí tuvo relaciones sexuales con su esposo José y tuvieron más hijos. Dentro de ellos está Jacobo, que llegó a ser uno de los principales de la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la importancia de María es que fue una gran mujer, digna de imitar en muchos aspectos, porque para que Dios la haya seleccionado para haber traído una semilla bidimensional, y cuando me refiero a bidimensional, me refiero a un espermatozoide sobrenatural, en cual estaba contenido toda la genética de quien Dios es, y cuando entró en contacto con el óvulo María se materializó en un espermatozoide físico, y eso es algo, por eso me refiero a bidimensional. Entonces, para haber sido una incubadora, un receptor de tal
de tal diseño, de tal envergadura, debe haber sido seleccionada con pinzas por Dios. Sin embargo, como ya bien lo dije, después dejó de ser virgen y tampoco uno ve en toda la Biblia que nunca se vuelve a dar un lugar a ella, sino que la preeminencia la toma Jesús. El nombre de Jesús se compone de Jesucristo. Jesús es la parte de hombre y el Cristo la parte eterna, porque Jesús siempre existió, solo que después se encarnó. Por lo tanto, la parte Cristo no tiene madre, solo Padre, Dios Padre, y su parte humana tuvo una madre, pero ella no es la madre de Dios, la madre de Jesús, no del Cristo. Por lo tanto, no, la Biblia en ningún momento nos permite adorar a nadie. Así que yo diría que esa es como la importancia de Jesús. O sea, perdón, de María.